Antes de nada, pues sí quería pues eso, agradecer aquí también a San Andrés, pues a Pili, a Eloína Terrón por haberme invitado. Sí, se oye bien perfectamente, ¿no? Sí, sí. Pues a Documenta San Andrés, porque bueno, pues un espacio pues muy interesante donde ha habido personas pues, a las que respeto muchísimo, ¿no? Aquí ha estado Cayo Lara con una sala abarrotada, ha estado aquí detrás Alberto Bartón también en un acto muy interesante, Alberto Pozo, bueno, gente interesantísima. Entonces, es uno de los espacios más pues, de debate pues, más ricos que tiene León y Poz, en este caso San Andrés de Rabanedo. Y bueno, pues nada, es para mí un honor que me hayáis invitado. Eso en cuanto, pues nada, mi agradecimiento. Se viene a tratar aquí un tema bastante arduo, ¿no? No es el típico tema pues amable en cuanto a escucharlo, porque intentaré hacerlo lo más posible, no voy a intentaré aburrir lo menos posible. Pues no es algo, digamos, grandilocuente, ¿no? Vamos a hablar de pues, algo pequeñito, una administración pequeñita, que es la administración local, que quizás bueno, pues, tiene esa cuestión de que bueno, no es la comunidad autónoma, que es de lo que tanto se habla, o el Estado, o pues, las transnacionales, sino que es en este caso la administración más cercana a los ciudadanos. En este caso, en concreto, se trata de analizar pues, este anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ya ha entrado de lleno en su tramitación parlamentaria. Y bueno, pues para ello tengo una especie de guión que bueno, intentaré pues llevaros a través un poco de la historia de lo que ha sido el municipalismo hasta ahora para entender la situación en la que estamos y sobre todo comprender la figura clave que es la que está en juego aquí, ¿no? Que es la autonomía local. Lo que se pretende con esta norma es llevar digamos, el neoliberalismo y la tecnocracia al nivel más bajo de la administración y más cercano a los ciudadanos, de una forma además bastante compleja y bastante técnica. Por eso, bueno, pues no puedo escatimar también en algunas cuestiones que son eminentemente técnicas. Yo no sé, la gente que estáis aquí, bueno, pues si sois expertos en este local, hay gente que está en la política municipal, a esa gente le interesa sobremanera, bueno, nos interesa a todos, por eso estáis aquí, ¿no? Pero son temas arduos, temas que, bueno, que son arduos en sí mismos porque digamos que esto es la arquitectura de cómo se va, digamos, a articular el desmontaje del estado del bienestar, digamos, a nivel municipal en cuanto a servicios sociales y los otros servicios sociales que no se denominan como tal, pero también lo son, que son pues, la salud, la educación, que también se ven gravemente afectados con esta reforma. Digamos que es una forma compleja, ¿no?, la que se articula en esta ley, porque en sí misma no aparece delimitado como tal que van a desaparecer estas cuestiones, sino que establece las formas a través de las cuales luego van a acabar desapareciendo. A mí me recuerda mucho al Tratado de Maastricht. Tú te lees el Tratado de Maastricht y, bueno, podemos estar de acuerdo, porque tampoco dice nada exactamente. Sin embargo, con ese texto, con todas esas cuestiones ya jurídicas y económicas, se va articulando lo que tenemos hoy en día, que es la catástrofe y el estado del bienestar, la muerte del estado de bienestar a nivel europeo y el estado, pues, la Unión Europea neoliberal y todo lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? La pérdida de derechos y la pérdida pues, en lo que es la calidad de vida y volver, digamos, a la ley de la selva, ¿no?, a un darwinismo social bastante salvaje, muy salvaje, por no escatimar, ¿no?, muy salvaje. Entonces aquí la clave está en la autonomía local. Habría que dar también unas perspectivas económicas y unas perspectivas políticas. Entrar en materia en lo que en concreto quiere decir esta ley, viendo a lo largo su articulado en función de las distintas cuestiones que pretende. Para ser honestos, vamos a ir analizando además esta ley desde la propia perspectiva del gobierno, es decir, si el gobierno dice que pretende tal cosa, vamos a darles el parabién y vamos a entender qué es eso lo que él pretende. Y una vez que lo analicemos, vemos exactamente qué es lo que realmente entonces traerá consigo y qué alternativas se podrían, digamos, articular, tanto desde el gobierno, tanto como también desde la política municipal, donde tenemos concejalías y eso sería lo deseable donde tuviéramos alcaldías de Izquierda Unida, ¿no? Si Izquierda Unida tuviera partidos favorables a los intereses ciudadanos y de los trabajadores, tuviera la suficiente fuerza social en el ayuntamiento, cómo, digamos, prepararse ante pues, lo que les va a venir con esta ley. Entonces, bueno, el anteproyecto que se maneja y el que entró en el ayuntamiento, en el Congreso, perdón,
bueno, que ya da bastante cuenta de lo chusco que es este gobierno, ¿no? Que se las da de tecnócrata, de gente seria, preparada, con esos trajes, esas corbatas, ¿no? Que dice, bueno, esta gente, pues, la gente que está despolitizada a veces dice, bueno, la gente del Partido Popular es gente que, bueno, pues al menos sabe lo que está haciendo, ¿no? Pues una versión del 18 del 2 de 2013, 18, de febrero, y fue aprobada el día 16, lo cual le dice que, bueno, que ni siquiera leen lo que publican en los consejos de ministros, ¿no? Es un poco raro. En este caso, como digo, vamos a hablar del municipio. El Estado se organiza territorialmente en municipio, o sea, tenemos el Estado como el escalafón más alto, pero también tenemos las comunidades autónomas, las regiones, vamos, y en último lugar los municipios. Se da la cuestión de que podemos imaginar un mundo sin estados. Es posible, ¿no? Los estados son una construcción que no ha existido siempre, ¿no? En las regiones, por supuesto, ¿no? Pues hay lugares, bueno, Francia no tiene regiones prácticamente, más que de una forma administrativa y jerarquizada, donde se toman las órdenes de arriba abajo, como sucedía aquí en el franquismo. Pero lo que es absolutamente inconcebible es un mundo sin municipios, a día de hoy. Entonces, es así porque el municipio, digamos que es el entorno básico donde las personas, los ciudadanos, porque municipio y ciudadano están intrínsecamente unidos, pues desempeñan su vida cotidiana. Y entonces es ahí donde se tiene que articular una serie de mecanismos en torno a lo público y en torno a lo privado que hagan pues esa vida funcione, con servicios que serán públicos, infraestructuras, carreteras, los servicios sociales, las escuelas, etc. Y además, intrínsecamente unido al municipio, el ayuntamiento. Hoy también parece inconcebible los municipios sin ayuntamientos. Otra cosa es qué ayuntamientos vamos a tener. Y eso también es otra cuestión que está en Jardín Salé. No es lo mismo un ayuntamiento, o sea, según nos ha salido ahora, pues desde que pues llegó la democracia, la Constitución española, etc., a pues lo que había anteriormente, o posiblemente, o seguramente, va a ser distinto la concepción del ayuntamiento a partir de la publicación de esta ley, según resulte. Las generaciones que nazcan ahora pues conocerán o verán una vida local distinta a la que hemos conocido las personas que hemos crecido políticamente y socialmente en tiempos anteriores. Entonces, bueno, pues el municipio no existía tampoco de siempre, ¿no? Los municipios nacen en torno al año 1000 como tal. Antes sí que había asentamientos, pero lo que es el municipalismo, el municipio nace en torno a esa época. Era un núcleo básico que se creó para la reconquista, ¿no? De los territorios que se iban ganando por los cristianos o los musulmanes, ¿no? Y se iban articulando en torno a los lugares básicos de convivencia, ya eran naturales, donde había agua, donde había pues los caminos, el camino de agua, había la plata, donde había recursos naturales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es una breve, no voy a tardar ni 5 minutos, pero es para que comprendamos cómo, en qué etapas históricas florece el municipalismo y en qué etapas hay una oscuridad del municipalismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Edad Media, ¿no? En la Edad Media existía el municipalismo, pero el municipalismo estaba anulado. Tenemos pues, en la literatura la historia de los corregidores, ¿no? Que eran meras correas de transición, de transmisión del señor, del rey, y recibía las órdenes de arriba abajo. Y evidentemente no cabe duda que la Edad Media fue una etapa oscura, ¿no? De poco progreso, en la que muchos siglos se logró muy poco, ¿no? Como regla general, en cuanto a avances sociales, libertades, etc. Sin embargo, la Ilustración, que es una etapa pues, distinta, ¿no? Que se suele entender como algo floreciente en cuanto a las ideas, a la libertad, etc., pues el municipalismo también afloró. Porque esos espacios de libertad llevaban a que en las ciudades también había más libertad, por lo tanto se dieron más parcelas de libertad a la gestión básica de los intereses ciudadanos en su lugar más cercano. El constitucionalismo, pues también, las constituciones también se hizo igual. En España, además, bueno, pues no es ejemplo, pero esto todo se empezó a consagrar con la dictadura de Primo de Rivera, que si bien no lo vamos a defender, ni mucho menos, pero sí que sentó instituciones básicas que han perdurado a lo largo del tiempo, ¿no? En el año 24 se hizo el Estatuto del Municipio y en el 25 el Estatuto de las Provincias, ¿no? Es cuando por primera vez se comienza, digamos, a institucionalizar como una verdadera administración pública y funcionar como funciona la administración pública. Son entes con personalidad jurídica, sujetos de derechos, obligaciones y ante los cuales se puede responder y pues tienen que articular una serie de cuestiones que ante la ciudadanía pues tienen que responderse de una forma autoritaria en este caso. La Segunda República pues, trajo muy pocos avances porque bueno, pues, fue muy escasa, por desgracia para ella y para los republicanos pues fue convulsa, pero logró muchas cuestiones
en educación y en otras parcelas sociales, de conceptualización en cuanto a pues, que los individuos tuvieron otra concepción de sí mismos, etc. Pero en el municipalismo no pasaron de los principios. Y sin embargo llegó el franquismo y vuelta atrás, ¿no? El ministro de la Gobernación comenzó otra vez a ser el dueño y señor de los municipios. El centralismo, por supuesto no había regiones, no había nada, y en cada provincia teníamos al gobernador civil, que era, pues, aparte de, bueno, el que se encargaba, digamos, de articular la represión del Estado, el que le daba las órdenes directas al alcalde, que no era tal, sino que era, digamos, un mandado del gobernador, del gobernador civil, a su vez mandado por el ministro de la Gobernación. Es decir, en las etapas de poco progreso, etapas oscuras de nuestra historia, el municipalismo ha decaído, y en las etapas, digamos, florecientes, de libertad, de progreso, el municipalismo ha estado en boga. Y esto pues, simplemente es para ver lo que va a pasar ahora. Si ahora lo que se dice es que hay un exceso de municipalismo, que habría que restringirlo, etc., habría que pensar, digamos, en una contextualización histórica que a lo mejor ahora, es casualidad que también estamos en una etapa en la que atacan a la educación, atacan a la sanidad, atacan también a los derechos pues, de las mujeres, a la propia concepción que también tenemos como ciudadanos, como decía, etc. Pues si en el franquismo decíamos que el franquismo era esa ventanilla donde acudíamos pero que no se hacía política, la despolitización, realmente lo que es el fascismo y los regímenes autoritarios es la despolitización de la vida pública. Y claro, el municipio es un lugar básico para politizar la vida ciudadana, porque es como decimos, y vuelvo a insistir, el más cercano, donde hay más posibilidades para la democracia, donde hay más posibilidades para la transparencia. Incluso se me ocurre esta conceptualización de la que viene la Revolución Francesa del ayuntamiento en la Plaza del Pueblo. Ese ayuntamiento que no está, bueno, aquí en San Andrés lo tenemos a las afueras, pero bueno, puede ser por cuestiones distintas a cómo ha crecido este municipio, ¿no? Pero el pueblo tradicional, que aquí coincide, tiene el ayuntamiento en la Plaza del Pueblo, por el sentido de que el alcalde entra donde la mayoría de los ciudadanos están y donde le pueden rendir cuentas, incluso pues, le pueden partir las piernas y hacer las cosas mal. Esa idea de cercanía, en la idea de democracia en las dos vertientes, en la idea de poder para el pueblo, en el sentido de participación y en el sentido de control. Entonces, entre más cerca era mejor. Pasamos del franquismo y bueno, el 20 de noviembre muere Franco y comienzan a aflorar esas demandas que existían en la sociedad española y que, bueno, yo no viví, pero la mayoría de los que estáis aquí, pues sí, y podéis dar cuenta de que sí había una ansia de democracia, de libertad, de modernidad. Se abogó también por lo que es la autonomía, el movimiento autonomista tuvo un alza así muy pujante, ¿no? Pero en esa autonomía, aunque lo que más se renombró y lo que más salió fue el tema de las regiones, de las comunidades autónomas, del federalismo, de la República Federal, etc., también se estaba pidiendo pues, los municipios que pudieran otra vez ser democráticos, libres, abiertos y responder a los intereses de los ciudadanos. Pero es que esta transición fue lo que fue un poco una transacción entre las correlaciones de fuerza existentes y las correlaciones de fuerza existentes, unos tenían la fuerza y otros no. Se puede decir que no se pudo hacer más, lo que no se puede decir es que lo que se hiciera fue modélico. Hay quien incluso la llega a calificar últimamente de la traición, ¿no? Pero bueno, yo no voy a llegar a esos términos porque tampoco es el caso de esta conferencia. Pues bueno, esta transición que no solo dejó muertos en las cunetas, también dejó otras muchas cosas. Se dejó la república, se dejó muchos derechos sociales, se dejó una parte grande del estado del bienestar, que nos ha dejado lo que es el estado del bienestar, ¿no? del medio-estar, de esta escuela de la Europa de los 15, y también se dejó una parte de lo que es de esta democracia, y sobre todo en el nivel municipal. La Constitución de 78, sin embargo, sí es cierto que nuestra Constitución pactada, que se suele calificar de ambigua, imprecisa, que dice todo y no dice nada, ¿no? Pues vuelve a ser como hemos tratado más que decía, que tú te ves, hombre, puede estar en contra del rey, de tal, de cual, así que te salta a la vista, porque es una cuestión ya política muy evidente, ¿no? Y de dignidad, incluso democrática. Pero por lo demás, bueno, pues dice todo y dice nada, y habla de un derecho a la vivienda, habla de tantos derechos, sin embargo luego dice que esos derechos simplemente no son derechos, sino que son algo que informará a las políticas públicas, etc.
Pero en cuanto al municipalismo, consagra, y con mayúsculas además, la autonomía. Dice que los municipios, las provincias y las islas tendrán autonomía para gestionar sus respectivos intereses, es decir, que ellas mismas serán las que se gestionan a sí mismas. Es decir, declara a los municipios y por tanto a los ciudadanos mayores de edad. Además dice que tienen personalidad jurídica, es decir, que son unas verdaderas administraciones públicas, que tendrán democracia, y esta se articulará a través de los ayuntamientos que elegirán por un sufragio democrático, libre, voto secreto, directo, etc., a los concejales, entre los cuales se elige al alcalde. Incluso ya se atisba en ella una posibilidad de la democracia directa, que es el concejo abierto, lo cual, sin embargo, luego ha quedado olvidado, más que en sitios excesivamente pequeños. En la provincia de León existe el concejo abierto, pero bueno, hay algo testimonial más plebiscitario que otra cosa, ¿no? Lo mismo dice de las provincias, que luego también hablaremos de ellas y también con relación a esta reforma, y dice también de las haciendas locales, que es un tema primordial, puesto que no hay autonomía sin dinero. Dice que serán suficientes, no dice que tengan autonomía financiera. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen que tener autonomía, es decir, pueden hacer una política presupuestaria, de gastos, de ingresos, expansiva, restrictiva, esa posibilidad se da. Sin embargo, las haciendas locales no. La economía, o digamos la hacienda, les viene dada, y les viene dada como impuesta, más o menos. Se le dan unas pequeñas parcelas, pues, por ejemplo, puedes subir el IBI un poco, puedes bajarlo, pero no existe la capacidad para hacer, digamos, una política pública fiscal. Eso sí que no existe, ¿no? Estos fueron las pautas que se marcaron básicamente en la Constitución española, ¿no? Luego, entonces, comenzaron a legislarse sobre ello, ¿no? Adolfo Suárez no entró en esta cuestión, y hubo que esperar al gobierno de Felipe González para que en el año 85 publicara la Ley de Bases del Régimen Local, que es la que tenemos actualmente, que es la Ley del 85, lo cual fue un avance porque se pasó de esos principios a la plasmación concreta de ellos, y además también se publicó la Ley de Haciendas Locales. Por lo tanto, se dijo, esos principios, ¿con qué dinero se pueden llevar a cabo? Lo que decimos, autonomía sin dinero no es autonomía. O sea, una persona también puede ser libre, como no tenga dinero no tiene libertad para hacer nada con su libertad, ¿no? Es algo tan básico que entendemos todos como eso. Esta ley que además, bueno, pues eso, desde el Ministerio de Administración Pública, Tomás de la Parra Salcedo, aquí tenemos a su redactor, el León, que es Francisco Sosa Ángel, fue la persona que lo redactó, que es de aquí, y bueno, es una persona que está bastante lejana a esto, ¿no? Sin embargo. Pero, bueno, entonces, en esta ley, porque es básico ahora entonces poner en relación lo que tenemos con lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, voy a decir cuáles son, a grandes rasgos, lo que eran las pinceladas de esta ley de bases de régimen local. Plasmaba la autonomía, y la autonomía, digamos, que la conceptualizaba en torno a tres cuestiones. En primer lugar, decía que era básico para que hubiera autonomía la no intervención política. Es decir, el Estado no se metía en qué políticas hacías. Tú podías, digamos, igual que existe la teoría del Estado, etc., también existe la teoría del municipalismo, que te permite diseñar un municipio u otro. Puedes hacer desde un Estado una política de derechas, una política de izquierdas, incluso una política marxista se puede hacer, en el que las políticas logren que las plusvalías digamos, se redistribuyan mejor entre la sociedad, entre los ciudadanos, de una forma u otra. Siempre imperfecta, porque es el municipio, y encima tiene la comunidad autónoma y el Estado, que te estarán lastrando de un modo u otro. A uno le gustará más, a otros menos. Pero sí se permitió la posibilidad de que un gobierno del PP hiciera una política de derechas, un gobierno del PSOE hiciera su propia política, y un gobierno de Izquierda Unida tuviera la posibilidad también de hacer su propia política, en la que incluso el municipio fuera, digamos, el motor de la economía municipal, haciendo pues sus empresas públicas, unas con superávit, para a su vez financiar otros servicios sociales con déficit, etc. En segundo lugar, dijo esta ley de bases de régimen local, vale, autonomía sí, para eso tienes que tener independencia, pero ¿independencia sobre qué? Entonces os vamos a dar una serie de competencias, ¿no? Entonces esas competencias se conceptualizaron sobre un principio básico que, bueno, pues hoy parece hasta casi, vamos, avanzado, pero no deja de ser algo de sentido común, sobre el principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad consiste en que pues los servicios públicos, etcétera, lo que son las materias, las funciones, lo concreto, que el servicio público concreto se gestionara por la administración pública más coherente espacialmente, funcionalmente y en todos los sentidos con el lugar donde era prestado. Es decir, la defensa lógicamente tiene que ser gestionada por el Estado porque es una cuestión nacional, pero pues una política municipal, como por ejemplo la de los mercados, mercados me refiero a mercados ambulantes, etcétera,
no tenía sentido que fuera regulado de alguna forma uniforme por el Estado, sino que se dejaba que fueran los ayuntamientos los que dijeran cómo tenía que hacer eso en ese lugar, porque además España tiene 8.000 municipios, 8.100 y algo, y cada uno tiene su realidad compleja, tanto porque unos son de millones de habitantes como porque otros son de 4 habitantes, o en el caso de León, de la mayoría de cientos, o si acaso de miles, y la mayoría, pues bueno, más de 5.000 habrá muy pocos. A nivel estatal hay unos 6.000, bueno, 7.000 tienen de menos de 20.000, 6.000 y pico tienen menos de 5.000. Entonces, cada uno sabía cómo manejarse con esa situación. Era absurdo hacer una tabla rasa ahí para decir cómo tenía que hacerse las cosas. Pero aparte del principio de la subsidiariedad, se consagró una cláusula general. Empezaban diciendo el artículo relativo a las competencias que los municipios eran competentes para, aparte de todas las materias que se decía que eran suyas, también aquellas otras cuestiones que fueran de interés de la comunidad vecinal. Es decir, llegábamos al municipio, pues no sé, de Pola de Bordón, por ejemplo, y había una cuestión que no era competencia del ayuntamiento, pero los concejales y el ayuntamiento de la Pola de Bordón entendía que eso era una necesidad para los vecinos, como por ejemplo, pues hacer una fábrica de compost que no aparece en ningún lado. Y entonces ellos estaban habilitados para hacer eso, incluso en el caso de que no fuera una de sus competencias. Se daba, digamos, un voto de confianza digamos, a los ciudadanos y en quien ellos se habían delegado ese poder. Digamos, nos volvía a conceptualizar como mayor de edad, es lo que quiero decir. Aparte, estableció una serie de materias, y es importante además decir materias, porque esta ley se está haciendo mucho populismo con eso, con el tema de las competencias, ¿no? Una competencia no puede ser nunca servicios sociales, sanidad, educación, eso son materias. Y sobre esas materias hay unas competencias u otras. Y a su vez hay más que materias, hay funciones, pero bueno, son cuestiones complejas. Pues se estableció una serie de materias sobre las cuales, como mínimo, el legislador correspondiente tenía que otorgarles unas competencias a los municipios. La verdad es que, claro, esto luego los legisladores lo hicieron pues, de una forma muy escasa, ¿no? A los ayuntamientos se les dieron pues, pocas materias y casi siempre eran de control, de inspección, de mera supervisión, pues poner unas multas, etc. Además, donde no tenían posibilidad, la parte mala, y las comunidades autónomas, que eran las que en concreto les correspondía legislar sobre eso, se acapararon para sí la parte más jugosa del pastel sin tener en cuenta el principio de subsidiariedad que antes habíamos dicho que establecía la ley, ¿no? Como principio básico indispensable para determinar los servicios públicos sobre qué administraciones deberían recaer. Y además estableció que servicios como mínimo deberían ser prestados. Es decir, había unos servicios que todos los municipios deberían de tener. Y en el caso de que no los tuvieran, se les auxiliaría a través de, por ejemplo, las provincias, los planes provinciales de obras y servicios, las típicas carreteras provinciales o las típicas subvenciones que saca la Diputación todos los años para auxiliar a los municipios en esas materias mínimas, como son tan básicas como tener un cementerio, la recogida de basuras, el agua, el alcantarillado, bueno, pues lo que es indispensable para poder vivir de una forma digna, simplemente. Y además también la posibilidad de que se les delegara y además una serie de competencias complementarias que además tenían sentido, ¿no? Se decía, pues por ejemplo, la competencia en promoción de la mujer, lo decía así textualmente, es una competencia pues, que no es de las entidades locales, ni mucho menos. Sin embargo, se le faculta porque las entidades locales, provincias, comarcas, municipios, juntas vecinales, etc., pudieran desarrollar a mayores la política que consideran necesaria en ese aspecto. Lo mismo en medio ambiente, lo mismo en cultura. Es decir, si la comunidad autónoma y el Estado tienen una política cultural que a los municipios les resultaba insuficiente, porque entendía que no era adecuado poner una biblioteca en este municipio, pero al municipio le parecía indispensable, si era una competencia suya, iba y si tenía dinero ponía una biblioteca o lo que fuera, ¿no? Y el tercer pilar, como decía, sobre las cuales se articulaba esta autonomía municipal y autonomía local en general en la ley de bases del régimen local, que es la que tenemos actualmente, era pues, la suficiencia financiera. Es sobre papel, porque bueno, es digamos, la pata coja que ha tenido siempre la administración local, y es de donde vienen todos los problemas realmente. Los problemas vienen de la insuficiencia financiera y de los políticos que hemos puesto. Pero bueno, sobre la segunda parte es más difícil opinar porque, bueno, eso ya lo dejamos caer, ¿no? Si entendemos que la ciudadanía es mayor de edad, entonces sabrá quién poner. Pero bueno, eso ahí queda.
si han puesto los políticos adecuados o no. Yo entro en la cuestión de que, objetivamente, los municipios han carecido de los medios financieros y económicos suficientes para desempeñar todas las necesidades que tenían que cubrir, que eran todas las que se les asignaban y todas las que otras administraciones públicas no cubrían, pero es que era básico e indispensable que en un Estado, y en el siglo XXI en el que estamos ahora, incluso en el siglo XX después de, en el entorno en el que nos movíamos, tuviéramos. No era nada descabellado, pues, lo que tenemos en ningún pueblo, pues hacer un centro cívico, etc. Sin embargo, pues no se les dio dinero para hacer eso, ¿no? El Estado le dio una parte insignificante, pues, en cuanto al IRPF el 1%, el IVA al 1%, y los impuestos especiales, que son tabacos, alcohol, etcétera, cerveza, vino, un 1,7%, distribuido entre los 8.000 municipios, y a su vez equitativamente con unas fórmulas que aparecen en la ley, que son muy raras, que no entiende nadie, ¿no? Y además, bueno, pues luego tendrían ingresos propios para poder jugar un poco, ¿no? Y ahí estaban, pues, los impuestos, que son, pues, como sabéis, el IBI, el IAE, las plusvalías, los impuestos de construcción, instalaciones y obras, y bueno, alguno más, las tasas, lo cual además generó la dependencia de los municipios con la construcción. Al venir el boom de la construcción, los municipios, como tenían insuficiencia financiera, en muchos casos, pues, era difícil atarse digamos, a la silla y decir, pues no queremos más dinero. Entonces, como tenían la competencia, digamos, en urbanismo para hacer planes generales y no tenían dinero, vieron que existía la posibilidad de lograr dinero si hacían que hubiera un urbanismo irresponsable, porque de esa forma tenían dinero de las plusvalías y tenían dinero también de las licencias y del impuesto de construcción, instalaciones y obras. Es decir, se fomentó la responsabilidad del municipio a través del diseño de la ley de las haciendas locales y cómo se distribuyó el dinero con el que los municipios podían financiarse para hacer esas competencias y por lo tanto ser autónomos y desarrollar sus políticas de acuerdo con el mandato de los ciudadanos que habían votado a unas personas u otras, ¿no? Entonces, con estas premisas, sin embargo, aunque era imperfecto, el municipalismo volvió a crecer con relación con el franquismo. Y se ofrecieron distintas posibilidades, ¿no? Se pudieron gestionar servicios públicos, algunos municipios ya punteros crearon empresas de vivienda, que además tuvieron la posibilidad incluso de hacerlo de una forma más responsable, incluso revertir una parte sustancial de los ingresos en las arcas del ayuntamiento y además de ese modo facilitar la vivienda social y que los ciudadanos tuvieran viviendas a precios más asequibles. Hay casos concretos, pues, hombre, en Rivas existió, había una inmobiliaria y también una empresa constructora, en Conil, que bueno, yo tengo mucha relación con Conil. Hoy, de hecho, vamos, he estado con el alcalde pues, toda la mañana viendo a ver cómo sortear el problema de esta ley, de cómo se les viene encima, concretamente con su empresa de vivienda, que la empresa de vivienda es la que ha sido el motor de ese ayuntamiento y se la quieren quitar por las bravas cuando ha sido el motor de que ese ayuntamiento tenga pues, pleno empleo y que la gente tenga viviendas asequibles y que encima no tengan déficit, lo cual bueno, pues contradice los principios que el gobierno lanza para poder justificarse, ¿no? Conseguimos con esta ley de bases pues, una mayor cercanía, un mayor control y una mayor transparencia. No digo que los ayuntamientos sean transparentes, pero sí se logró más. Incluso donde pues, había corrupción, etc., se sabía. Antes ni siquiera se sabía que había corrupción, ¿no? Ahora la corrupción no se había erradicado, pero al menos éramos más conscientes que en otras parcelas por aquello de que bueno, pues, se articularon estos sistemas. De hecho, bueno, pues, mismamente Izquierda Unida tiene ejemplos, ¿no? Vemos Marinaleda, ¿no? Que es la aldea donde se hicieron unas cosas totalmente distintas, y son distintas porque se permitió. Aquí he puesto ejemplos eso, de hecho Marinaleda, he dicho con Ida de la Frontera, ya lo he dicho, Rivas hacia Madrid, en Córdoba también se hicieron cositas, ¿no? Y como vemos son municipios muy distintos, tenemos una capital de provincia, tenemos un municipio muy similar, digamos, cercano a Madrid, como podría ser San Andrés de León, solo que salvando las distancias, por supuesto. Tenemos Villabrino aquí en la periferia de la provincia, Marinaleda como un pueblo pequeñito, Conil como un pueblo también de sector, digamos, de economía diversificada, y cada uno con sus propias ideas iba haciendo un municipio imaginativo y que daba respuestas a las necesidades sociales, con unos servicios sociales, en estos casos además potentes, no digo ideales, pero sí potentes. Entonces, bueno, como vemos, esa autonomía hay que diferenciarlo, ¿no?
decimos que los municipios autónomos no son soberanos, es decir, siempre van a tener el municipio arriba, pero que no sean soberanos no quita de que esa autonomía tenga, pues digamos, un interés, es decir, la autonomía siempre tiene que ser política y aparte administrativa, lógicamente. No nos podemos quedar en la autonomía administrativa, que es más o menos lo que voy a explicar, quiere dejarnos esta ley simplemente. Una autonomía administrativa, es decir, que somos jefes de la burocracia, pero no somos jefes de los políticos que orientan la burocracia en un sentido u en otro. Y bueno, pues como decía, básico los recursos. Había una sentencia, y yo creo que no hace falta entrar en sentencias, ¿no? Pero era muy clarividente, ¿no? Que desde el 85 que decía que lo básico era que el municipio fuera reconocible para la imagen que de los mismos tuviera, la imagen social que los ciudadanos tuvieran de la misma en cada tiempo y lugar, ¿no? Es decir, que se respondiera a las necesidades. Además, desde siempre ha habido unas demandas de municipalismo que ya no son solo patrimonios de la izquierda, de los sindicatos, de las asociaciones de vecinos y todo lo que es los movimientos sociales vivos, articulados de la sociedad, ¿no? La Izquierda Unida, por ejemplo, siempre ha propuesto más municipalismo, siempre se ha declarado como una fuerza municipalista, pero la Federación Española de Municipios y Provincias, que casi siempre, bueno, pues ha sido, bueno, antes estaba gobernada por el alcalde de Getafe, ahora por el de Santander, y muy dominada por ideas siempre, no digo conservadoras, pero sí neoliberales, al fin y al cabo. Siempre abogó por mayores cuotas de libertad y de fomentar más esta administración pública, ¿no? De tal manera que se llegó a un consenso en torno a todos los entes y a todas las fuerzas que hacían o eran partícipes de la vida municipal, ¿no? Concejales, técnicos, secretarios interventores, los teóricos, gente de la academia, etcétera, ¿no? Y se llegó a la idea del pacto social, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo atrás, la reivindicación única y exclusiva que había siempre con el municipalismo es que había que tener un pacto social. Pacto social que consistía en hacer un mapa de competencias donde se dijera a los ayuntamientos, vale, queremos saber de verdad lo que tenemos que hacer, aunque nos dejéis hacer más, porque una vez que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, nos tendréis que dar el dinero suficiente. Es decir, estaba siempre la insuficiencia, ¿no? Ahí tenemos la ley del 99, que se llama la ley del pacto social, que al final quedó en nada, ¿no? Fue por otros derroteros, de ahí viene el tema de que los municipios puedan ir al Tribunal Constitucional cuando entiendan que se lastra esa autonomía, la posibilidad de las mociones de censura viene ahí, que antes no existía, ahora desde entonces se pueden hacer mociones de censura en los ayuntamientos y cuestiones de confianza, igual que en el Estado. Luego también se volvió a intentar ese pacto local en el 2003, con la ley de medidas de modernización del gobierno local, pero aunque siempre se intentaba, porque había un impulso unánime en que todo tenía que ir en esa dirección, cuando la ley entraba en el Congreso de los Diputados, volvía a pasar siempre lo mismo. Cambiaba, mutaba totalmente su naturaleza y lo que iba a ser en la dirección que estamos diciendo aparecía totalmente desfigurada y se creaba otra cosa totalmente distinta. De hecho, esta ley última sirvió simplemente para crear los municipios de gran población, que sirvieron para ser un coladero para altos cargos, también para que en esos municipios se cobrara más dinero, para crear también sociedades opacas, etc. Digamos que además, en este caso además, se suele decir que fue una maniobra de Gallardón ya en aquellos tiempos, para lograr hacer de Madrid lo que hizo después, ¿no? Su cortijo y ser pues, el faraón, ¿no? Con su M30 y las políticas que digamos que de deuda, ¿no? Porque realmente quien ha endeudado a la administración local a nivel global ha sido Gallardón, básicamente, junto con otros alcaldes y responsables, por supuesto, ya que tengo buenos ejemplos. Sin embargo, en 2007 llega la crisis que todos conocemos y no vamos a entrar en ella, porque eso se ha analizado ya en otros documentos de San Andrés y no voy a ser yo quien pero bueno, la crisis llega en 2007 y los años siguientes, y entonces se empieza a responder desde parámetros neoliberales, ¿no? En torno a ella. Ya Zapatero, que no estaba haciendo una política de izquierdas, pero si acaso estaba haciendo cuestiones tímidamente sociales, desde aquella reunión que hace con los grandes empresarios españoles y cuando pues, la Troika, la Unión Europea, pues le empieza ya a cambiar su discurso absolutamente, y en el verano de 2011 se reforma la Constitución española, el artículo 135 de la Constitución, esta Constitución que a los que hemos estudiado Derecho siempre nos dijo, no os preocupéis que esto nunca se va a poder cambiar, porque es imposible, es una dificultad tremenda, hay que hacer tantas cosas, tal. Pues de la noche a la mañana, con una simple llamada de Merkel, como digamos, pues la veladora de los intereses de la banca alemana, llama a nuestro presidente del gobierno y al denominado por Felipe González, que era jefe de la oposición, y pactan la reforma de este artículo,
que es el artículo que se refiere al crédito del Estado y digamos, a cómo se financia el Estado cuando no tiene dinero suficiente. Y marca, digamos, el hito que va a ser la clave, no solo para la política a nivel municipal, sino para el resto de las políticas de recortes, ¿no? Para la educación, las pensiones, la dependencia, etc. Y dice, todo debe estar subordinado a la deuda. Deuda sin distingos, porque la deuda mayoritariamente es externa y dentro de esa externa mayoritariamente es privada. Sin embargo, es asumida como deuda soberana, porque el Estado tiene la vara al último, y entonces todo tiene que estar subordinado a ello. Y ahí empiezan a hacerse ajustes. No puede gastarse más de la cuenta y además todo tiene que ir en esa dirección y empezamos con la obsesión presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, y esto digamos que son palabras digamos técnicas que además esconden una imparcialidad pero que no son tal cosa, ¿no? Estos tecnicismos de los que también se le dan al neoliberalismo, ¿no? Pues igual que por ejemplo pues la eficacia, no sé, estas palabras que quedan tan bien y tan empresariales, ¿no? Pues ¿quién no va a estar de acuerdo con, así de primeras pues, con la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad financiera, ¿no? Sostenibilidad financiera estamos de acuerdo todos, bueno, solo faltaba. Y derrochadores, precisamente, aquí no creo que seamos, ¿no? Sino optimizadores, y muchas veces hay que entender que por la vía del gasto se pueden lograr ingresos y también redistribuidos socialmente se hace una sociedad mejor que luego pues logra que esa sostenibilidad financiera, que al final no es el objetivo primero, sino que es el objetivo último. Es decir, empezamos la casa por los cimientos, no por el tejado, que es lo contrario de lo que hace esta ley. Bueno, pues la idea es desmontar el Estado social y desmontar la democracia. Para ello es básico acabar con todo, ¿no? Lo que hemos logrado hasta ahora de positivo, ¿no? Y para ello siempre se va al eslabón más débil. Si tenemos el ejemplo de la reforma laboral, ¿no? Que ataca al eslabón más débil, que son los trabajadores, ¿no? Somos los trabajadores y las trabajadoras. Y en el tema de las administraciones públicas, que es algo muy jugoso, porque detrás de ellas se esconden, digamos, nichos de mercado, el eslabón más débil son los municipios. Pues vamos a atacar a los municipios, porque detrás de ellos se esconde un negocio suculento. Se encuentran servicios sociales, se encuentran también parcelas de educación, de la sanidad y las basuras, el agua, que son muchos millones de euros. Y además los ciudadanos están atados a cobrar el recibo, si no tienen un embargo, porque quieras que no, lo bueno que tiene el Estado es que te puede embargar. Entonces, si haces un negocio entre dos sujetos particulares, evidentemente grande siempre puede ser el pequeño, ¿no? Pues, hay una relación, digamos, contractual siempre entre dos personas iguales, pero que nunca es cierta, siempre es falsa, ¿no? El grande impone las condiciones al pequeño. Pero si encima ese grande, es una administración pública cooptada por los intereses particulares de los lobbies financieros, pues mejor, porque encima tienen la potestad que antes no tenían, que era la de embargarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace esa ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es de la que se justifica constantemente esta ley, que, como decíamos, vuelve a la obsesión de adelgazar el Estado y todas las administraciones públicas. Tenemos un Estado, digamos, demasiado engordado, ¿no? Con muchas políticas públicas, hay muchos funcionarios. Digamos que esta es no digo que sea verdad, es al contrario, es mentira. Es la versión oficial, ¿no? Lo que se cuenta, lo que está en la calle al fin y al cabo, porque es la hegemonía, ¿no? Lo que ha calado entre el ciudadano de a pie, ¿no? A base de oírlo, esa mentira repetida 1000 veces que se acaba haciendo verdad. Se hace más tabla rasa. Ellos quieren que se cumplan los mismos objetivos en todos los lugares, sin tener en cuenta las circunstancias de cada tiempo, de cada lugar, de cada municipio. Hay que cumplir esto, y a mí no cuentes nada, no me cuentes milongas porque a mí no me interesan. Tú, preséntame esto, y si no puedes, me da igual lo que tengas detrás, me da igual que lo que haya detrás sea la vida de los ciudadanos, pues el servicio social en concreto que se presta en el ayuntamiento como la ayuda a domicilio, etc. Eso es lo de menos. Lo importante es que tú me presentes esas cuentas equilibradas conforme a los parámetros que yo previamente te he dictado. Es decir, vamos con unas cartas marcadas, que no son las nuestras, y, digamos, con la batalla ya perdida de antemano, en muchos casos, ¿no? Y además tiene una obsesión por la intervención. La intervención, que es lo contrario a la autonomía. Si tienes autonomía es que tú puedes hacer las cosas siempre que seas responsable, por supuesto. Pero en el caso de que no seas responsable y haga las cosas de una forma, digamos, que objetivamente sea, por ejemplo, ilegal, que de verdad gastes lo que no tienes de verdad, etcétera, pues hombre, entendemos que todos te puedan intervenir. Pero en este caso ya sienta al principio de que intervenir es algo sano, que los hombres de negro lleguen no solo al Ministerio de Hacienda, sino que en cada ayuntamiento tengamos esos hombres de negro con el maletín diciendo por dónde tienen que ir las cosas, cortando por aquí, cortando por allá, y cortando números, no cortando la política que tienen detrás.
y siendo ellos los señores de esas cuestiones. Es decir, la tecnocracia, eso que muchas veces se vende como lo objetivo, lo neutro, ¿no? Que es lo ideal, porque la política es lo que nos ha llevado a donde hemos llegado y tal, pues precisamente lo contrario, ¿no? Es lo que es la realidad, pero así, ¿no? Si nos dicen, si realmente hemos tenido poca política en el fondo, y ese ha sido el mal, ahora quieren que tengamos menos política, que estemos intervenidos. Entonces, bueno, pues por eso decía antes el repaso histórico, la vuelta al modelo franquista, ¿no? A través de la deuda, el shock, los planes de ajuste integrales. Ya en los municipios tenemos el plan Montoro, ¿no? Que fue, digamos, ese primer ataque a la autonomía local, cuando, con la excusa legítima, por supuesto, de pagar a los proveedores, se dejó asfixiados a los ayuntamientos para los próximos 10 años, pagando unos intereses de en torno al 5%, intereses que primero se le dieron por el Banco Central Europeo al Estado a unos intereses del 1%, los cuales a su vez se los cedieron a las entidades financieras para que estos a su vez se los cedieran a los municipios, que son el Estado en última instancia, a un 5%. Y bueno, pues nos tienen atados, ¿no? Porque además la posibilidad de no ir al plan de ajuste era escasa. Se podía, pero entonces tenían otras contraprestaciones, como que te quitaban la participación en los ingresos del Estado. Una parte de las que tienen los ayuntamientos para financiarse es que el Estado le da una parte proporcional, ¿no? Todos los meses. Si no lo hacías, pues ya te quitaban, te hacían ellos el plan de ajuste. Entonces, volvemos a esa intervención. No, yo te tengo que decir cómo hacer las cosas. No se podía además renegociar nada, tienes que hacerlo en un plazo de 30 días, el que diseñaba el plan de ajuste era el interventor y en último caso el pleno era el que lo refrendaba, pero era un mero refrendo. Y entonces, bueno, pues todo eso con la excusa de la deuda, como decíamos. San Andrés es cierto, tiene una deuda importantísima, había que solucionarla. Tiene deudas con proveedores que seguramente estén asfixiando a muchas personas que han tenido un negocio legítimo, adecuado con el ayuntamiento y no se le está pagando. En otros casos, negocios oscuros seguramente. Pero a esas personas particulares, pues muchas personas han cerrado el negocio, están asfixiadas y no podían seguir con su vida cotidiana, no podían llevar a sus hijos a la escuela, etc. Entonces sí había que dar la solución. Pero se me ocurre que si hicieron ya el Estado en el ayuntamiento y no se le impone ese plan de ajuste, se hubiera podido llegar a la fórmula para mantener servicios sociales, para mantener empleo y a su vez recortando otras cuestiones que hay por aquí que sí pueden sobrar o jugando con los plazos, etc., haber logrado el objetivo último, que es lo que tenía que haber hecho el gobierno si sus fines hubieran sido eso realmente, si hubiera tenido buena fe, que es lo que le faltó, buena fe. De tal manera que, bueno, con todas estas premisas entramos ya de lleno en esta ley, ¿no? Como decía, voy a ser favorable al gobierno y voy a creer en sus intenciones, ¿no? Entonces, me voy a explicar conforme a ellos lo explican. Vamos a darles ese voto de confianza. Pues bien, ellos en la exposición de motivos dicen que son 4 los que básicamente le han hecho, digamos, lanzarse a este tema arduo, ¿no? De reformar la administración local. Fijaros un detalle antes. Llegó al gobierno y cada viernes teníamos un consejo de ministros. Un consejo de ministros que, bueno, pues le dio el nombre de los viernes negros, ¿no? Porque cada viernes se nos caía encima algo muy peliagudo, ¿no? Un día se recortaba la sanidad y nos ha dejado como nos ha dejado, con plantas aquí en el hospital pues cerradas, no hace falta que entre más detalles en eso. Otro día fue la educación, otro día fue la reforma laboral, y todo eso entraba, digamos, a saco. Venga, así, Real Decreto Ley, Real Decreto Ley, Real Decreto Ley, Real Decreto Ley. Y eso viernes tras viernes y evidentemente estaba planificado antes. Sin embargo, este tema, digamos que ha sido la única ley que el gobierno ha tramitado de una forma lenta. Yo nunca había visto una ley que tuviera tantos borradores como esta. Al principio me lo estudiaba todo, luego me cansé, porque cada semana aparecía un borrador distinto que además, pues, dos tochos los cambiaba absolutamente, porque era difícil reformar lo que para el gobierno es un asunto peliagudo. Es un asunto peliagudo porque, claro, su poder a nivel estatal también se fija en las zonas rurales. Las zonas rurales son las que mayor poder de voto tienen. Un voto en Soria a lo mejor vale 7 veces más que un voto en Madrid. Y es que en Soria, pues León mismamente, en las zonas rurales, asienta el caciquismo a través de su señorito del PP, del presidente de la Junta Vecinal, el alcalde, que son, digamos, los reyezuelos de esos reinos de taifa que han ido creando, con sus prebendas, con sus, bueno, pues sus amiguismos. Y claro, si les quita el poder a los suyos, se van a cabrear,
porque la gente está para hacer negocio. Sí, aquí tenemos sociológicamente la derecha está muy conceptualizada, y es verdad, como algo, digamos, intransigente, inamovible, que pueden hacer lo que quieran, que no van a variar el sentido del voto, pero por si acaso no le toquemos el negocio y donde se sientan en el poder. No toquemos a sus alcaldes, no toquemos a sus juntas vecinales. Claro, estamos oyendo que quieren quitar las juntas vecinales. Entonces un señor que es del PP, precisamente para ser el dueño de la junta vecinal y hacer negocio con ella, pues se le acababa el chollo. Entonces, esto obligó a que el gobierno fuera muy poquito a poco, que hiciera toda la semana borradores, que tuviera que consultarlo con todas las diputaciones provinciales, y ya me diréis lo que son las diputaciones provinciales, también hablamos sobre ello, ahora se está tramitando más por la vía más lenta de todas las posibles, ¿no? Bueno, dicho esto, quiere clarificar competencias, dice evitar duplicidades. Claro, queda muy bien. ¿Cómo vamos a tener duplicidades con lo mal que estamos? Pues hombre, que no hagan dos personas lo mismo, o sea, que no hagan dos administraciones públicas lo mismo, que lo haga una y punto. Es decir, una administración, una competencia, así lo dice. El segundo principio es racionalizar la estructura organizativa, que por lo visto pues, debe ser muy racional, debe ser donde gobiernan ellos, vamos, y donde gobiernan otros también, pero no sé, yo no la veo tan irracional. En pro de la eficiencia, esas palabras que decimos que dan también, de la estabilidad presupuestaria, de la sostenibilidad financiera, así lo dicen. El tercer objetivo es el mayor control presupuestario y financiero, para el cual dice que hay que dar mayor poder a los interventores y la poder de posibilidad de hacer auditorías, como se hace en las empresas privadas. Y esto ya es una declaración de intenciones clarísima. El cuarto de sus objetivos, y todos son palabras textuales, yo lo digo, lo estoy dando para bien, es fomentar la iniciativa privada y restar intervención pública desproporcionada. Dice eliminar monopolios. Yo no he visto muchos monopolios públicos que sean municipales, los hay, pero no son monopolios como tal. En todo caso, la gestión, incluso se pueden privatizar y están privatizadas en casi todos los sitios, ¿no? Las basuras, el agua, etcétera, ¿no? Los cementerios, ¿no? O sea, a lo mejor quieren privatizar los cementerios, esa puede ser la idea, yo no capto otra. Porque dice, y esto son comillas, se los deberían quedar sectores económicos pujantes en la actualidad. Yo no sé qué sectores pujantes también se puede... Hombre, si le da la basura solo va a ser un sector pujante, vamos, eso está claro. Acuajés, es un sector pujante. No son las empresas privadas en monopolios públicos, son pujantes sí o sí porque las sostenemos nosotros, ¿no? Para estar nuestros impuestos, en el caso de que sean deficitarias, nos subes la tasa y sigue siendo un sector pujante. Me gustaría a mí ser empresario de uno de estos sectores pujantes, pero ya es de Florentino, ya está copado, creo que ahí no puedo entrar. Es decir, se está dirigiendo a cosas bastante feas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Estoba, cuando escribo artículos sobre, no sé, pues, sobre el agua, la basura, no le interesan a nadie, pero hay mucho negocio. No sé qué presupuesto puede tener aquí la basura, el agua, pero son de muchos millones de euros. Entonces lo que está hablando es de regalar millones de euros, básicamente. Que yo creo que es más claro. Bueno, entonces, en cuanto a las competencias, decimos elimina ese principio de subsidiariedad. Ya no entramos en qué administración debe ser la más cercana al ciudadano y la más acorde, sino que eso da igual, ¿no? Eso da igual. Y sustituye ese criterio de la austeridad por otro, que es ahorro y coste estándar. Dice que va a haber un real decreto que va a decir cuánto debe costar cada servicio. Hoy salía la Federación Municipal de Municipios y Provincias, que es del Partido Popular, quejándose, diciendo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Los servicios sociales cómo se miden? ¿Cómo se mide el bienestar? ¿Cómo se miden las cosas sociales? ¿No? Además, ¿y si, por ejemplo, mides este servicio social pues para un municipio que no tiene unas peculiaridades concretas, pero es que, por ejemplo, es un municipio de la montaña, o es un municipio donde hay dificultades y es que este servicio entonces nos acarrea un coste mayor? Da igual, no pasa nada, la excusa perfecta para quitarlo, porque entonces no tiene el coste estándar. No para quitarlo, sino para transferirlo a la Diputación, en cuyo camino ya se privatiza. Y eso ya lo veremos. Dice que hay que eliminar las competencias impropias. Todos hemos oído hablar de competencias impropias. Pues yo soy jovencito, pero lo que tengo de tiempo de estudiar, médico de estudiar esto, todavía no sé lo que son las competencias impropias, y tampoco conozco una como tal. Pero queda muy bien, ¿no? Tú dices que quieres quitar las competencias impropias y es como la eficiencia y la sostenibilidad financiera. ¿Qué quieres que lo haga? Por supuesto. Todos estamos de acuerdo con ello. Se suprime aquella cláusula que dije antes, de cláusula de interés general, ¿no? De cuando un municipio entienda que algo es necesario, lo vamos a poder hacer. El ejemplo que puse de la planta de compost o lo que sea. Aquí en el Ayuntamiento de San Andrés hay una necesidad particular que tenemos, que es, pues, no sé, tú desde aquí se te ocurrirá algo que sea peculiar de aquí, pero que la ley no lo diga, ya no lo puedes hacer. Y si los ciudadanos lo necesitan y vienen y te lo reclaman a la puerta de tu despacho, dicen, mira,
yo aquí no estoy para hacer política, estoy para decir lo que me viene dicho del gobierno, que es esto, esto y esto. A mí no me pidas responsabilidad, porque me has votado, pero luego lo decido. Es lo que más o menos está diciendo. Y bueno, y sigue también con los servicios públicos mínimos, con ese coste estándar. El coste estándar lo repite, coste estándar, coste estándar, coste estándar. Lo que pasa es que no se puede decir que es el coste estándar porque se va a remitir a un real decreto que vendrá posteriormente. Y todavía tardaremos un tiempo en tramitar esta ley porque todavía va despacio, En cuanto a las materias, además, ya digo, habla de competencias, pero realmente son materias, porque la educación no es una competencia, es una materia, es un tema en concreto, sobre el cual habrá unas competencias u otras. No es lo mismo, por ejemplo, impartir clase que cuidar el edificio, que, no sé, o en los servicios sociales tantos y tantos y tantos, que no tienen que ver unos con otros, tanto desde el punto de vista de, digamos, medial para llegar a ellos, como en el propio ejecutivo donde estás ejecutando ese servicio social. Aquí dice que hay que hacer un mapa de competencias y dice, donde las competencias no funcionen conforme a ese coste estándar, bueno, pues que vuelvan otra vez a la Diputación. Eso lo está repitiendo constantemente. Ahora de la distinción que hace, ¿no? Y además hace un mapa de competencias, como decíamos, cerrado. Establece en primer lugar el urbanismo, las basuras, el agua, lo que son las competencias típicas municipales, y empiezas a leer, entonces coges la ley anterior y coges esta ley y ves que faltan algunas. Qué casualidad, faltan los servicios sociales, la educación y la salud, básicamente. Son los tres que eliminan de esta ley. Y además, en la última parte, dice en cuánto tiempo tienen que estar transferidas a la comunidad autónoma, por supuesto, que es la que tiene la competencia, digamos, general sobre ellas, ¿no? Dice que los servicios sociales deben estar transferidos al 100% en el plazo de un año, y que, se hará y que ese plan se hará por la Junta de Castilla y León, aprobado por decreto, es decir, sin negociación con nadie, ¿no? No directamente con todos los municipios, porque además tampoco tenemos articuladas las formas, ¿no? Porque no hemos llegado a esos niveles de democracia y de organicidad para tener ese tipo de relaciones, sino que directamente aprueba un decreto y cada 2 meses se va, digamos, haciendo la fórmula para que en el plazo de un año ningún municipio tenga nada que tenga que ver con los servicios sociales. Y sí que es verdad que le deja una parcela de servicios sociales. Dice, la detección de los problemas sociales y también los de emergencia. O sea, sí quedaría como competencia la emergencia social, sí se la dejaría, eso es cierto, o sea, no es que se eliminen del todo. Y también detectar que los servicios sociales existen para trasladarse a la Junta y que la Junta luego haga lo que estime competente conforme, pues, a su mapa de zonas sociales, su zona social ya trabajarán como lo estimen pertinente, ¿no? En educación, sin embargo, y en salud da un plazo más amplio. Las competencias en educación y salud son más sugerentes. O sea, en servicios sociales sabemos más bien lo que son. Y aquí en el Ayuntamiento de San Andrés, si hay trabajadores de servicios sociales, me podéis decir, cuáles son los que tienen, ¿no? En educación y salud es verdad que son más complicadas, ¿no? Y ahí da un plazo de 5 años. Yo, por ejemplo, trabajo en Cosamay, que es un centro de la Diputación de León que, pues, atiende a personas con deficiencias psíquicas, leves y ligeras, y no sé qué va a pasar. En principio, en el plazo de 5 años debería estar transferido a la Junta de Castilla y León. El problema es que además dice que, bueno, pues que en ese caso se podrá acudir a la vía del artículo 44.9 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces vas al Estatuto de los Trabajadores, ves lo que dice este artículo a su vez te remite a otro, pero cuando dicen cosas malas no te las dicen directamente, dicen lo que dice este artículo, lo que dice este artículo te remite a otro, lo que dice otro te remite a otro, y lo que te remite a otro te remite a otro. Y entonces al final por ahí llegabas a que se podían hacer los procesos de regularización del personal laboral, porque claro, los servicios sociales, la educación y la salud son los ámbitos naturales de no funcionalización de la administración local, donde hay más laborales, ¿no? Junto con vías y obras, etc. Es decir, no es la burocracia donde está el funcionario de carrera o el funcionario interino. Entonces, se está, digamos, haciendo una posibilidad de, sin negociación y con unas excusas bastante baratas, porque estamos hablando del coste estándar. Si no cumples todas estas cuestiones que son casi imposibles de cumplir, ya tienes la excusa para privatizar sin ningún tipo de negociación. Por lo tanto, bueno, vemos como las necesidades sociales no se tienen en cuenta en esta ley. Sin embargo, bueno, en ese sentido hace una diferencia entre los municipios de más de 20.000 habitantes, como sería el municipio de San Andrés del Rabanedo, y los municipios de menos de 20.000. Los de menos de 20.000 en este caso pasarían a la Diputación Provincial. Simplemente bastaría que no cumplieran este coste y entonces ya pasarían directamente. Y la Diputación elegiría el modo de gestionarlo. Claro, la Diputación Provincial,
que en la mayoría de los casos representa lo que representa. Las diputaciones provinciales tienen dos justificaciones únicamente. Lo digo yo como funcionario de la Diputación, que es asegurar el centralismo en el Estado, ¿no? O sea, la provincia significa, provincia, territorios vencidos, ¿no? Es lo de mantener el centralismo, eso viene de la reminiscencia de la Una Grande y Libre, o sea, los franquistas están encantados con las diputaciones. Y en otro caso también meter a gente de los partidos que no tenían otro sitio para meterles, tanto políticamente como en la administración pública. Es decir, un nido un poco de parásitos y sinvergüenzas, aparte de trabajadores también pues, muy capaces y tal, ¿no? Pero su sentido político es ese, meter gente ahí pues, que no tenía otro lugar. Claro, las diputaciones tienen los mismos problemas, que tienen el dinero que tienen, tal. Cuando de un día para otro tienes que asumir los servicios de todos los municipios, no puedes hacerlos de una forma pública. Entonces, como se te da la vía para poder privatizar, pues servicio privatizado. Mira a Carrasco encima que ella tiene culpa. No, si no tiene culpa, si es que no puede hacer otra cosa. Ella te lo puede decir, y aunque sepamos todos que tiene culpa porque ha sido cómplice de todo esto, en el fondo, si la aíslas de la realidad de que es un cargo del Partido Popular y presidenta del Partido Popular, pues tiene su cierta justificación, ¿no? Y sin embargo, luego tenemos el municipio de San Andrés del Rabanedo, que es un municipio de más de 20.000 habitantes, ¿no? Que son los menos, ya digo, no llega a 1.000 en toda España, casi, como mucho, en torno a los 1.000, que dice que voluntariamente. Es decir, ahí ya entonces está menos ceñido, ¿no? Eso. Sin embargo, en el caso de que no cumplan ese precio estándar, aunque no lo manden a la Diputación Provincial de Servicio, sí que entraremos con la intervención del municipio. Por lo tanto, es una invitación clara a pasarlo a la Diputación Provincial y que ésta lo privatice, puesto que se le da la libertad de gestión. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ya llevo una...? Vale, pues ya no queda mucho con esto. Dice preferentemente, además que te invita abiertamente a que preferentemente sean la gestión de los residuos sólidos, el agua, el transporte público de viajeros, las vías y las obras, el deporte y la cultura, así lo dice taxativamente. Lo cual puede hacer que pues, el transporte urbano de San Andrés sea de la Diputación, pero a lo mejor el del municipio de al lado no. Vamos, que además se genera un batiburrillo que al final lo que va a crear es un mapa muy raro y que además no pinta nada el transporte público de San Andrés ni de ningún otro lado gestionarse por la Diputación, porque al final quien mejor sabe y quien mejor va a definir las líneas urbanas por las que han de pasar va a ser el Ayuntamiento. Y a la Carrasco, que ni siquiera la votamos, un poco la va a importar, ¿no? Bueno, desaparecen, como decimos, eso de la promoción de la mujer, etc. Y sin embargo, de las competencias de las diputaciones provinciales no dice nada. Pueden ser ineficientes, que nadie les va a quitar sus servicios, precisamente porque son ineficientes. Entonces, a las diputaciones provinciales, todo lo ineficiente va para las diputaciones provinciales. Pero ¿y si las diputaciones provinciales son ineficientes? No pasa nada, de eso no se dice nada. En cuanto a la racionalización de la estructura administrativa, y ya voy más rápido, pues nada, ataca directamente a las empresas públicas, dice que también pues, que deberían privatizarse, una invitación clara. Hombre, aquí en León, como no tenemos muchos ayuntamientos de izquierdas y tal, tampoco ha habido empresas públicas modélicas que agarremos como bandera para decir es que esto hay que protegerlo. Pero bueno, si llegado el caso tuviéramos la posibilidad de hacer municipios que fueran favorables a los ciudadanos, a los trabajadores, sería básico. Y ahora pues nos lo están poniendo difícil. A las entidades locales de ámbito inferior al municipio, las entidades locales menores, lo que se dice las juntas vecinales, les quita la personalidad jurídica, es decir, no son administraciones públicas ya de por sí, y dice que sobrevivirán, se dice, van a desaparecer las juntas locales, tampoco es verdad, pero sí. Dice que en un plazo de 3 meses tienen que presentar las cuentas y luego así progresivamente en un plazo de tiempo cortos y siempre deben ir cumpliendo todos los requisitos. En el caso de que haya un momento en el que no cumplen los requisitos, entonces desaparecerán. Es decir, si las juntas vecinales son lo que son y tienen la capacidad de gestión que tienen, se van a privatizar. Y, bueno, pues tienen los recursos que tienen. Y además, aquella cosa, digamos, inmemorial además de los territorios comunes, las zonas, los bienes comunales, sobre todo montes, etcétera, y los recursos que estos dan, los cotos de caza, etcétera, que también se están privatizando. Es decir, la idea de todo es privatizar, privatizar y privatizar. Y en la provincia de León, donde más, de lo que más se habla es de las juntas vecinales, precisamente es porque donde más hay que privatizar es en las juntas vecinales, ¿no? Que además es donde más cerca estamos también los ciudadanos y además parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Hay zonas de España donde hay juntas vecinales. Esto, por ejemplo, seguramente en la mayoría de provincias y territorios de España no les pasa por alto, pero aquí esta reforma es básicamente la desaparición de las juntas locales. La desaparición también del sector público, pero como decimos en León casi no hay, y en San Andrés tampoco hay empresas públicas reseñables, ¿verdad? Si hay servicios públicos, pues no sé,
mayores, tal, pero no son empresa pública, sino que son parte del entramado de la propia administración, ¿no? Y en cuanto al control presupuestario, el interventor pasa a ser el dueño y señor de todo, un señor que no hemos elegido va a decir si hay algo que privatizarlo o no, va a poder hacer auditoría si el resultado va a ser vinculante, es decir, estamos quitando democracia. Un señor que ha tenido una posición llega ahí, el hombre del maletín de negro que decíamos, y decide si se privatiza o si no se privatiza. Es decir, democracia, nada. Y todo conforme al coste estándar. Y bueno, voy acabando para que... y en cuanto a la iniciativa privada, también se eliminan las formas de intervención del ayuntamiento pues en las cosas que hagamos los ciudadanos. Pues a nadie nos gusta pues, las licencias y todo eso, porque es que ralentiza todo y tal, pero cuando se juega con la salud, pues el medio ambiente, pues la seguridad, pues a todos así nos gusta que se nos proteja, ¿no? Y que previamente se compruebe. Pues todo eso se elimina, solamente queda justificado en el caso del patrimonio histórico-artístico y cuando sea sobre bienes de dominio público. Es decir, desaparece, antes aparecía la salud y todo eso, ahora desaparece, ya no es relevante, ahí no debe haber una intervención. Tienes que actuar y punto. O sea, es decir, libertad para actuar independientemente de que esté en juego ese tipo de valores. Y bueno, las empresas públicas también se limitan absolutamente, como hemos dicho, y sin embargo vemos cómo se ha vendido, y con esto ya voy acabando. Se ha vendido con que es la ley que va a rebajar el sueldo de los políticos. Y todo eso lo pone en relación con el secretario de Estado. Dice, en un municipio como San Andrés se cobrará lo mismo que un secretario de Estado menos un 45%, lo cual no supone un ahorro, vamos. Cobran mucho, pero no. El personal eventual, ¿cuánto personal eventual hay en este ayuntamiento? Pues pone el límite de 7, lo cual más o menos viene a ser lo mismo. Dedicaciones exclusivas, San Andrés como mucho puede tener 10. ¿Tiene más de 10 dedicaciones exclusivas? Tampoco lo creo. Es decir, se ha justificado la ley en una cosa que es mentira, en el ahorro. Se ha hecho una estimación global y la más favorable dice que se va a ahorrar un 2% a nivel del Estado. Y que en municipios como San Andrés, donde ya tenemos unos sueldos muy desproporcionados, sin embargo no se va a notar. Por lo tanto, es pura demagogia, puro populismo, simplemente para justificar la recentralización, la privatización, la expropiación de lo común y el burocratismo y la eliminación de la democracia. Ante esto, simplemente doy unas alternativas y con esto ya finalizo, que se puede. Pues habría que volver a defender la autonomía local, con lo cual sería necesario mayores competencias, claras, pero muchas más competencias, mucha más financiación. Hay que defender desde todos los puntos de vista, tanto del Parlamento como de todos los ayuntamientos, una nueva ley de financiación local, que la Junta de Castilla y León cumpla sus obligaciones y dé una parte de sus ingresos a los ayuntamientos, porque no la tienen, que se eliminen las diputaciones porque son lo que ya he dicho y se sustituyan por las comarcas, que tienen mucho más sentido por la forma también de prestar servicios y por lo que es la zona también, el territorio, etcétera. Que además es necesaria más intervención pública y mucho menos, que además esa intervención sea gestionada públicamente y que no se condene a lo público y que lo público es lo que funciona bien. Y por ejemplo tenemos las basuras y el agua como los ejemplos más clarividentes de que esto es una realidad palmaria. Y porque es donde además en el municipalismo donde podemos plasmar una alternativa real. Se puede llegar a planificar democráticamente la economía, se puede realmente además demostrar que es una alternativa y además si mantenemos los municipios se puede demostrar que otro tipo de políticas son posibles. Porque lo que hay ahora es una crisis, pero también es una estafa, y esto es una parte de esa estafa global. Entonces, el Partido Popular lo que está demostrando es que nos está estafando porque lo que está teniendo es un sesgo de clase muy absoluto, pero de la clase representante de los poderes financieros y además financieros de la banca alemana. Ante eso hay que dar otra respuesta de clase, que es la respuesta de los ciudadanos y de los trabajadores y las trabajadoras, y contraponerla en todas las instancias. Porque lo que se está jugando es, en este caso, volver al siglo XIX o entrar de lleno en el siglo XXI, que es la pugna que tenemos ahora mismo. Por eso, los cargos públicos de Izquierda Unida, como tú, Eloína, deben rebelarse, deben ser desobedientes y deben ser ejemplo de lo que puede ser el municipalismo para la vida de los ciudadanos. No debemos ser partícipes ni cómplices de lo que es un golpe de Estado y en este caso un golpe contra los municipios y que en ningún caso se puede tolerar en pro pues, de la democracia y del bienestar de todos los que están aquí, de las personas normales y corrientes. Y bueno, ya con esto